Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Pildorita Terapéutica. En este espacio vamos a hablar de heridas de infancia, vamos a hablar del origen de nuestras emociones y sobre todo vamos a mirar nuestra propia historia con mucho amor y compasión. Y podrás además adquirir herramientas prácticas y amorosas para poder gestionar de mejor manera tus emociones, poder conectar con tu niño, con tu niña interior y poder hacerte cargo de tu proceso de transformación. En este espacio vamos a compartirte nuestra experiencia con mucho amor para que puedan verse reflejados, empezar a cuestionarse y sentirse acompañados. Y sobre todo, inspirarlos a sanar sus miedos, sus heridas y avanzar hacia una vida mucho más libre, consciente y auténtica. ¿Comenzamos? Para que acepte. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Pildorita Terapéutica. Aquí estamos un día más con la Beris, con la Romy y yo me presento, me llamo Nora y hoy el tema que os traemos es un tema muy interesante y es que vamos a hablar de la autenticidad. ¿Cómo estáis, chicas? ¡Súper! Muchas gracias, Noris. Hola, mi querida Romy. Me encuentro muy bien. A portas de iniciar eh, temporada leonina. Se nota y se siente. Bien, entendiendo principalmente en las últimas semanas el tema que vamos a hablar hoy, que es tan importante, eh, bueno, que es el autoestima. Vamos a hablar de cómo nos afecta, de por qué nos desconectamos de esta autoestima. Y bueno, eso, así es que muy bien, muy contenta de que vayamos a grabar este capítulo, porque es un tema que realmente es demasiado importante para nuestro bienestar en todos los sentidos, porque cuando tenemos una autoestima alta, eh, podemos transitar en un bienestar en todos los sentidos. Así es que esto. Romy. Bienvenidos y hola chicas, bueno, yo bien, un poco congestionada y también muy contenta del tema que hoy vamos a trabajar, me parece súper importante y sobre todo también a veces hace tan difícil ser auténtico en un mundo donde se vive con tantas máscaras, ¿no? Sí, y añadiendo a lo que decís las dos, sobre todo para las personas que tienen heridas súper profundas, ser auténtico es muy, muy, muy difícil y conlleva un proceso. Y muchas de nosotras, personalmente nosotras tres, que un poquito nos conocemos entre nosotras, sabemos realmente de lo que estamos hablando y del proceso que supone. Serte fiel a ti misma, ¿no? Porque ya hablando así, ya entrando al tema de la autenticidad, ¿cómo definiríais vosotras la autenticidad? Bueno, a propósito de ese del tema, la autenticidad, pero en el fondo está muy conectado con la autoestima. Que en el fondo, cuando podemos realmente ser auténticas es cuando realmente estamos conectadas con nuestra autoestima. Y cuando no tenemos una autoestima alta, por supuesto que no podemos ser auténticas porque vivimos por buscar una validación, buscando una aprobación, por miedo a ser criticados, apagamos nuestra voz, dejamos de ser quienes somos, nos desconectamos absolutamente de nosotras mismas, de nosotros mismos, por ese miedo a que me abandonen, que me rechacen, a propósito de lo que hablaba Noris, de estas heridas. Entonces, finalmente, todo eso nos lleva a no poder vivir esta vida de forma auténtica, porque tenemos miedo de lo que van a pensar de nosotras, de qué van a decir, cómo me van a ver, y bueno, entonces finalmente para mí es eso, es dejar de ser tú, desconectarte absolutamente de ti misma, de ti mismo, cuando no puedes vivir en autenticidad. Claro, es justamente eso, es vivir alineado con lo que pensás, sentís y a partir de ahí vas a accionar desde ese lugar, desde esa autenticidad. Como vos decías, donde dejás de ser esa que te creíste ser.
desde el personaje que te armaste para sobrevivir. Que como también decías vos, Nori, qué difícil se hace sacarnos ese traje y mostrarnos como realmente somos por ese miedo de lo que podrían llegar a pensar, a decir. Bueno, sí, esa cortina, yo a veces digo, ¿no? Esa cortina de humo que no nos deja ver en realidad. Claro, yo también pienso que la autenticidad tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido. Porque si, por ejemplo, de pequeños hemos tenido unos padres que no han sabido ver nuestras necesidades, no hemos podido permitirnos ser auténticas. Y yo creo que esa es la base de todo, ¿no? Al final, eh, cuando uno se siente frustrado consigo misma, frustrada porque siente que no es el protagonista de su vida, que esto pasa muchas veces, realmente creo que hay que hacer un viaje a la infancia para ver de dónde empieza todo esto, porque hay muchas creencias arraigadas a no puedo permitirme ser yo mismo si quiero sobrevivir. Justamente. Claro, porque, perdón, pero No, dale. me venía un poco esto cuando vos decías viene de nuestra infancia, claro, que no nos permiten ser, ¿no? Si nos enojamos está mal, si, ¿no? Si estamos haciendo algo también es criticado o nos callan. Y creo que también esto no solo viene de la familia, sino también es algo que viene también de una forma cultural, o sea, a raíz de nuestras experiencias, porque también nace en el colegio, ¿no? De cómo tenemos que ser para encajar o para que nos quieran o para creer que valemos. Y ahí, en función de, por eso digo, ¿no? De lo cultural, de, bueno, cómo van haciendo todo esto, ahí nos vamos armando de estos personajes. Justamente son esos personajes que nos llevan a desconectarnos de nuestra autenticidad, porque el personaje se va creando, como decía Norris, para sobrevivir, para no sentir esa crítica, no sé, de niña te gustaba bailar, te gustaba cantar y finalmente te ridiculizaron, por ejemplo, te humillaron, te criticaron, te dijeron, bueno, cualquier palabra que en el fondo te llevó a desconectarte de ese lado, por ejemplo, artístico. Eh, el mismo tema del abandono, si viviste un abandono, si te tocó estar al cuidado de otras personas, si te tocó vivir en otro lugar, tuviste que adecuarte a las condiciones de ese otro lugar, de esos cuidadores, y por supuesto te adaptaste y te desconectaste de tu esencia. Entonces, no tuviste esa pertenencia, ese afecto, esa protección para poder desarrollar esa autenticidad. Entonces, eso fue apagando tu esencia, desconectando. Es como que venimos con todo en conexión cuando nacemos, pero de a poco, cada circunstancia que fuimos viviendo es como que nos fue sacando, quitando, quitando, quitando valor, 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 hasta que llegamos a un punto en que decimos, no sirvo para nada, o hay algo en mí, porque lo que yo hago les molesta, entonces tengo que ocultarlo, y ahí de a poco es cuando vamos construyendo estos personajes, que en el fondo son personajes de defensa, de método de protección, pero que no nos vienen realmente de nosotras, de nosotros. Entonces, cuando ya vamos descubriendo, finalmente llega un punto en la vida en que ya tu alma necesita venir a transitar lo que vino a transitar. Trae un propósito y ese propósito cuando no lo estás cumpliendo, por la mayor veces es por miedo, este miedo que se fue instalando, es cuando empiezan muchas veces estas depresiones, estas crisis existenciales. Y de ahí, netamente, es porque te desconectaste de ti, y hay una necesidad de volver a ti, vale la redundancia. Entonces, es importante en ese periodo de autodescubrimiento, como lo mencionaba Noris, hacer un proceso de autodescubrimiento, de autorreconocimiento con relación a tu historia, de tomar conciencia para que vayas haciendo consciente en qué etapas de tu vida te fuiste desconectando de tu esencia, en qué momento fue clave, incluso traumático, porque muchas veces pudo haber pasado
una presentación, te gustaba dar discurso y en una presentación en el colegio te equivocaste en algo y niños se burlaron de ti y eso fue traumático y generó que bloquearas absolutamente esa parte de ti que le gustaba brillar, por ejemplo. Te ocultas para no sentirte en esa vulnerabilidad. Entonces, sobre todo cuando no te enseñaron a abrazar esa vulnerabilidad, a entender de que nos vamos equivocando en la vida, que no significa que eso sea un terminó mi vida, sino que son aprendizajes. Entonces, al final, bueno, ahí se las Es paso. que, ¿eh? Es que, claro, nosotros me da esa sensación, ¿no? De que ponemos el foco y priorizamos a la otra persona y la realidad es que o sea, no nos somos fieles a nosotros mismos, o sea, nos desconocemos, esto que estamos diciendo, o sea, me separo tanto de mí que yo ya no sé ni qué me gusta ni qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, porque lo hago en función al otro. Entonces, cuando nosotros entramos en estos procesos o mismo entramos, no sé, en ciertas incomodidades o crisis, que podemos empezar a tomar conciencia de nuestro diálogo interno, es ahí, es ahí cuando en realidad nos podemos empezar a vaciar y a cuestionar qué es mío, qué no es mío, qué es lo que quiero, nuestros propios límites internos, para que después, o sea, toda esa carga que yo vengo trayendo de todos esos personajes, de cómo tengo que ser y para acá, cuando yo empiezo a vaciar todo esto, siento que ahí también yo voy construyendo esta que quiero ser, creando esta que quiero ser. Exacto. Claro, y en función de lo que decís las dos, también depende mucho de la autoestima, ¿no? Porque yendo otra vez al pasado, depende cuánto me hayan validado, depende mis propias experiencias, mis propios resultados, lo que yo haya sentido como un éxito, eh, y lo que yo me haya atrevido a atravesar mis miedos y a ser yo, eso me ha dado, ha generado mi autoestima y en base a esa autoestima yo puedo ser auténtica o no puedo serlo, pero también creo que no solo el autoestima ayuda a ser auténtica, sino que ser auténtica también influye en nuestra autoestima. Porque en mi caso personal, no sé si a vosotras os ha pasado, pero yo me he dado cuenta de que en esos momentos en los que he dicho, basta, voy a ser yo misma, y me he enfrentado a miedos, me he dado cuenta de que eso me ha ayudado muchísimo a confiar en mí y eso me ha dado mucha autoestima y es lo que me ha impulsado a poder ser auténtica y a poder hablar desde mi verdad y a poner y a expresar mis deseos, a expresar lo que siento, mis necesidades y mis límites. Y darle valor. Entonces, y darle valor. Entonces, no solamente el autoestima influye en cuánto auténtica eres, sino que en la decisión tuya misma de decir, basta ya, empiezo a ser auténtica, influye en tu autoestima. O sea, creo que es como un círculo en el que todo se retroalimenta. Claro, Sí. claro. Sí, ver. No, en el fondo es eso mismo y además de que cuando tú haces este recorrido en relación a tu historia, empiezas a ser consciente en qué momento se fue generando esta desconexión con tu autenticidad y por supuesto a la par fue disminuyendo tu autoestima, además de enfrentar estas situaciones, por ejemplo, un miedo a subirse al escenario te das cuenta que te llevó a esa desconexión fue el que pasó esta situación traumática y tú ya sabes que si tú resuelves eso puede generarse que vuelvas a conectar, pero también es permitirte escuchar el llamado de tu alma, sentir cuáles son tus reales necesidades, porque en el fondo eso a mí es lo que me ha estado pasando últimamente y que desde hace un tiempo atrás, pero hoy en día, por ejemplo, el estar acá grabando y tener mi propio también canal, realmente ha sido darle ese valor a mi voz y el poder expresar
lo que quiero, sin ese miedo al juicio, sin ese miedo a la crítica, sin hablar porque el otro quiere que yo diga esto, sino que hablo lo que yo quiero hablar, en el fondo estoy siendo fiel a mí, por supuesto que es lo que va generando que esa autoestima vaya aumentando, porque me gusta a mí lo que hago, me gusta escuchar lo que digo, me estoy conforme, estoy satisfecha con las decisiones y las acciones que voy haciendo porque vienen desde mis reales necesidades. Entonces, cuando tú atiendes tus reales necesidades, que en este caso es lo que estoy haciendo, de hecho me permití desconectarme hasta de Instagram, tal vez no cerrar la página, pero solté el hecho de tener que estar publicando porque sentía que era una presión. Eso venía desde el ego, venía desde ese miedo de qué pasa si no publico, qué pasa si esto, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, y me ha hecho muy bien, me ha hecho muy bien. Entonces, me ha permitido enfocarme en lo que realmente me quiero enfocar. Y eso, por supuesto, que va aumentando la autoestima, me ha pasado a mí y por supuesto que hoy día me permito caminar en autenticidad. Mm. Porque, claro, tal cual, porque el autoestima es reprogramar esa relación que nosotros tenemos con nosotras mismas. O sea, ese vínculo. Claro, Reprogramar ese vínculo que nosotros tenemos con nosotras mismas. Y yo creo que empieza por ahí, por ese diálogo interno. Porque siempre la voz del ego es la que suena más, la que escuchamos. Y por ese miedo, bueno, le vamos haciendo caso. Y esa voz de nuestra esencia, como se dice, del alma, siempre es más bajita. Pero cuando uno siente paz, algo que yo aprendí, cuando uno siente paz, esto que te pasó a vos, Vero, es porque es nuestra brújula interna. Es como decir, por acá es el camino. ¿Viste? Cuando uno no sabe qué decisión tomar o por dónde ir, si eso te da paz, anda por ahí. como se dice, cuando te sientes perdido, vuelve a lo que te hace feliz, el cantar, a mí, por ejemplo, eso me hace muy feliz, cantar, poner la música, cantar, bailar, sentir, no sé, esa libertad finalmente, el estar en silencio. Entonces desde ahí es cuando esto me gusta, esto me estresa, esto me hace sentir mal, sin embargo, esto me hace sentir bien, tal vez vaya por ahí y puedo seguir indagando, tal vez en tomar, no sé si me gusta cantar, puedo tomar un taller de canto y sobre la misma. Voy conociendo nuevas personas y me voy abriendo a nuevos caminos. Finalmente, ¿cómo podemos comenzar a caminar en autenticidad, a vivir en autenticidad? Es eso, es hacerle caso a esa brújula interna, como dice la Ron, atender esas reales necesidades. Cuando ya estés en un estrés, cuando ya estés en una incomodidad, observar desde dónde viene esa incomodidad. ¿Por qué me siento tan mal cuando debo cumplir con esto? ¿Por qué me siento mal y finalmente hago esto y al final del día no me siento satisfecha? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para otros o realmente lo estoy haciendo por mí? Tal vez hacer una lista. ¿Qué cosas puedo comenzar a hacer hoy por mí y para mí? ¿Qué de niña, qué me gustaba hacer que no sé? Tal vez si no te recuerdas, ya voy. Si no recuerdas, tal vez tener conversaciones con tus padres, si es que se puede, porque a veces no se puede, a veces ni se acuerdan, con abuelos, pero con alguien que te conoció de niño, de niña, y no, a ti de niño te gustaba hacer esto y lo disfrutabas. Ahí, estar con las plantas, qué sé yo. Eso puede ayudar. Y al hilo de esto que dices, Vero, para mí hay una pregunta muy poderosa y es a la hora de estar haciendo algo el preguntarnos, ¿lo estoy haciendo desde el deber o desde el deseo? Y creo que esa pregunta contesta muchísimo todo esto que estamos hablando, ¿no? Y es cierto que, fíjate, estos días lo estaba pensando yo, reflexionando sobre mí misma, y una de las máscaras que, por ejemplo, yo hay veces que tengo, no sé si a vosotros os pasa, es la de la reprogramación de el estar todo el rato haciendo, todo el rato haciendo. Entonces, hay veces que incluso
actividades que supuestamente las he hecho desde el placer, resulta que no, porque hay veces que digo, ay, voy a hacer yoga. Pero luego me paro a pensar y mientras estoy haciendo la clase de yoga me estoy dando cuenta que no estoy en presencia, que no quiero hacer yoga, que es que mi cuerpo me está diciendo que hoy no me toca yoga porque no estoy conectando. Sin embargo, me he puesto a hacer yoga porque he actuado en automático, pero luego me paro a pensar y digo, ¿por qué he hecho yoga? Si no quería hacerlo, lo estoy haciendo desde esa exigencia mía a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante preguntarse cuando actuamos desde dónde actuamos y realmente escuchar al cuerpo. Yo creo que hay que escuchar al cuerpo porque la sabiduría se encuentra en el cuerpo, porque al final muchas veces la mente te contesta desde sus heridas, desde sus creencias, desde las máscaras, Desde pero los realmente si tú haces un parón y conectas con tu cuerpo y respiras, ahí se halla la respuesta. sí, sí. Caminar desde tu verdad, finalmente. Desde tu verdad, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Hoy día realmente quieres hacer yoga? ¿Hoy día realmente quieres ir a juntarte con tus amigas? ¿Hoy día realmente quieres grabar? ¿Hoy día realmente quieres preparar ese súper mega alimento, ese... Ser honesta contigo, saber también cuándo te estás boicoteando, cuándo en el fondo necesitas esto para tu bienestar. Por ejemplo, el tema del yoga. Yoga te ayuda al bienestar, pero realmente hoy día tu cuerpo quiere hacer yoga o tal vez en 2 días más va a estar más preparado y dispuesto para hacer yoga y poder estar en presencia presente. Tal vez hoy día realmente quiero hacer nada. Hoy día tal vez quiero estar en pijamas todo el día. No significa que me vaya a comer todo, pero sí quiero estar en pijama, en silencio. Tal vez quiero ver una película. Estar ahí nutriéndome de esa forma. Y en el fondo tal vez otro, ay, pero es que ¿cómo vaya a hacer eso? Es lo que quiero hacer. Y respeta esa decisión. Y pone ese límite incluso contigo, pero con los demás, desde tu verdad. Hoy día nos vamos a juntar todos para cenar y tú no puedes faltar. ¿Y por qué no puedo faltar? Pueden hablar perfectamente sin mí. Ya habrá una siguiente oportunidad en donde yo participe y se va a dar esa conversación que tal vez no se dio esta vez. Entonces, ¿desde dónde hago las cosas, tal como dice la Noris? Es importante que para que camines en autenticidad, tienes que caminar en tu verdad. Si no eres fiel a ti misma, si te traicionas a ti misma, no estás transitando en tu verdad. Y por supuesto que no vas a transitar en autenticidad y por supuesto que tu autoestima no va a estar al 1000 como debiera estar, no le estás dando valor a tu voz, a tus decisiones, a tu espacio, a tu templo, a tu cuerpo, a todo. Entonces, eh, eso al menos, hacer esa lista, observar. Aquí es autoobservación, es cuando estoy haciendo algo por el deber, debo preparar el almuerzo, no sé, en mi caso con mi hijo, si bien sé que debe tener sus comidas, pero hay días en que no quiero cocinar. Y realmente no, hay días en que voy a preparar algo, pero maravilloso y me voy a dar el tiempo y con música y canto y todo, pero hay días en que realmente voy a preparar unos tallarines con boloñesa, que es lo que menos me demoro, y va a ser nutritivo igual. Y me voy a permitir tal vez estar más con él, descansando, viendo una película, eh, y está bien también. Y no culparte, no castigarte, eso también es cuando te empiezas a tomar decisiones por y para ti, ojo con la culpa. Porque esa culpa viene desde la mente, viene desde los personajes, desde lo que aprendiste a hacer, desde donde aprendiste a actuar. Entonces, no, hay que ir rompiendo con esos personajes con amor, agradecerlos, pero dejarlos atrás, porque hoy día eliges caminar en autenticidad, porque te lo mereces, porque ya eres suficiente por estar viva, por ser parte de esta vida, eres merecedora de todo. Entonces, te mereces vivir en verdad. Tú traes una verdad en tu alma, en tu corazón, y mereces ser manifestada, expuesta, desarrollada
compartirla. Como tú me dijiste en algún momento, Romy, no seas egoísta y comparte tu verdad, porque a otras personas puede inspirar. Muchas veces el que cuentes tu historia o no sé, algo desde tu verdad, te inspires a romper un patrón, eso puede ser inspiración, aunque sea para una persona más. Ya transformaste la vida de una persona solo porque te atreviste y principalmente por ti. Pero eso puede impactar a muchas personas. Así es que eso por mi parte, querida. Es que va por ahí, cuando uno da desde el amor, eso se expande. Y, y a raíz de todo lo que decías, me venía esta idea de la responsabilidad, no, no desde la culpa, decías vos, y claro, va por ahí, porque es como, es la responsabilidad como capacidad de respuesta. Entonces yo estoy tomando una decisión, pero claro, no viene desde ese lugar de culpa. Y otra cosa era eh, encontrar un poco el equilibrio entre, o sea, al nosotros estar alineados entre lo que nosotros queremos, el ego que va a empezar a hablar, el que quiere hacer, al empezar a conocernos también a nosotros mismos, ahí encontramos un equilibrio. Porque el ego no es que es malo. Me venía un poco esa sensación mientras también las escuchaba, como poder cambiar nuestra percepción frente, ya sea al ego, ¿no? Como también estas cuestiones que a veces o mismo el enojo, son connotaciones que a veces tienen mucho peso, más bien negativo, y en realidad todo es positivo. De hecho, esto de sanar y ser auténticas, está bien, ahora va a hablar mi ego, es difícil, vamos a poner que es difícil. Eh, el punto es salir así como estamos, digamos. No es que, ay, me voy a tomar mi tiempo y me voy a ir a vivir al medio del monte para poder sanar. No, vamos sanando mientras vamos siendo y ahí nos vamos construyendo a nosotras mismas, en la persona que yo me quiero convertir. Qué importante eso que dijiste, Nori, o sea, Romy, eh, el ¿Cómo que le muchas meto? personas dicen, me voy a ir a vivir a la montaña para ser yo, pero realmente la maestría y el gran desafío es ser tú ahí, en la ciudad, con las personas que te ponen en incomodidad, que te incomodan, que te presionan a que realmente salga esa verdad. Porque finalmente, claro, te vas a la montaña y ahí era auténtica contigo, con qué sé yo, pero igual No estás tenés invadiendo. nada, no tenés nada ni nadie que te desafíe todo el tiempo. Oh, exacto. Entonces, también convengamos en que hoy en día hay mucho ego disfrazado de espiritualidad, de sanación, de libertad, pero ¿qué es realmente libertad? Es comunicar libremente lo que necesitas comunicar sin modificar nada, con respeto, con asertividad, pero ser libre de expresar de la forma en que te nazca expresar, ya sea con la danza, ya sea con el canto, ya sea en comunicación, ya sea en un podcast, ya sea actuando, ya sea escribiendo un libro. Pero esa es la real libertad, el acostarte llegar a terminar el día y decir, wow, me encantó este día. Me, Me siento orgullosa de haber expresado esto, de haber soltado esto, de darme cuenta que estoy siendo fiel a mí misma. Eso es realmente libertad y autenticidad. Una cosita chiquita, porque de hecho, al vivir, digamos, socialmente, también ahí está un poco, o sea, este equilibrio, ¿no? El juego. Porque yo voy a entrar y salir del personaje para encajar, para que me quieran, o dependiendo qué grupo de personas también hay, pero yo elijo qué juego voy a jugar. Y, o sea, y entro y salgo, o sea, tengo esa capacidad de entrar y salir, porque no es que nos vamos a despojar del personaje y ya está, soy la auténtica y desde ahí voy. No, me da más la sensación esa de tener esa capacidad de entrar, así como entro, salgo. ¿No? No sé qué les parece a ustedes, o sea, como... Al A menos ver. O a sea, mí, Mm, voy cortito, ujú. al menos en mi caso, creo que el tema es liberarte del personaje.
Esa es realmente Claro. autenticidad. Ni siquiera tú empiezas a entrar, sales, lo vas manejando, pero para llegar a un punto de tomar esta armadura y decir te agradezco, te honro por todo el tiempo que me acompañaste, me ayudó muchísimo, pero hoy día elijo ser yo, absolutamente desnudarme. Eso. Llega un punto en donde te despojas. Claro, o sea, yo creo que al final es un proceso que obviamente cuando tú empiezas a ser tú misma, obviamente va a haber momentos que vas a volver a ese personaje, porque si de repente te quitas el personaje, el estrés Claro, probablemente no podríamos manejarlo, porque sería enfrentarnos a todos nuestros miedos, ¿no? Y sería una situación súper estresante. Entonces, obviamente, sí que es un proceso en el que tú vas saliendo y entrando en el personaje, pero claro, una vez que tú vas siendo tú, todos esos miedos se van diluyendo y al final llegas a ser tú misma. Pero eso, hay que entender que es un proceso que se da en el tiempo. claro, pero con la finalidad de llegar a ese punto de ya no tener que utilizar ningún personaje. Entender que en el fondo esos personajes te ayudaron a sobrevivir, a protegerte, a adaptarte, a no recibir esas críticas que en la infancia tanto te dañaron, pero que llega un punto en que ya tienes esa capacidad de sostenerte, de brindarte esa protección tú misma, de brindarte ese afecto, de ser tu madre, tu padre, y ahí cuando ya tienes esa integración, el miedo de a poco va desapareciendo hasta que llega a ese punto de decir, yo camino en verdad, comunico lo que necesito comunicar, me visto como me quiero vestir, voy donde quiero ir, y está bien, ¿cachai? Claro, y sobre todo para mí es también como esa capacidad de sostener tus vacíos, de sostener Claro, la incomodidad, de sostener la soledad, porque el camino de la autenticidad, sobre todo cuando tomas la decisión de decir, vale, voy a ser yo, conlleva mucha soledad, porque el cambio que tú vas a generar va a tener un impacto en los demás y probablemente eso te va a llevar a sentir mucho rechazo, a sentirte sola en el camino, a sentirte incomprendida. ¿Por qué? Porque los otros conocen a tu personaje, pero no te conocen a ti. Entonces, no a todo el mundo le va a gustar. Le vas a gustar tú sin tu personaje. Y eso conlleva también lo que hemos hablado de autoestima, mucha seguridad en ti misma, conectar con tu verdad, porque también te van a hacer dudar. Es ¿no? Eso Al final, todo el tema el de viaje. lo que, conectado a lo que tú dices, Noris, en el fondo es como tú, como conocen tu personaje, en el fondo, y si no les gusta esta versión auténtica, no es que no les guste, es que realmente tú le estás proyectando le estás proyectando lo que tú sí te atreviste a hacer y que la persona necesita hacer y no lo está haciendo. Ese va a ser el real enojo, porque La finalmente frustración, sí. la frustración, lo que hay detrás del enojo realmente es el no poder ser tú misma. Es esa frustración de por qué no puedo hacerlo y los otros sí. Y como es más fácil darle como esa carga de que el otro hizo esto, es que ¿por qué ella dice esto? ¿Por qué ella hace esto? Mm. ¿Qué tú no lo estás haciendo? Va por ahí. Vienen esas críticas. Pero ahí Claro, vienen esos desafíos, esas críticas como, bueno, ¿y ahora de qué te la das o qué te haces? Sí, pero ahí está la convicción en uno mismo, en acompañarnos en esta que quiero ser o que soy, en realidad. Y ahí es cuando cumple su propósito, en autenticidad, en individualidad, porque si bien venimos a trabajar en un colectivo, pero somos seres individuales y cada uno trae su propio propósito, entonces ahí viene mucho la herida del abandono, que hay que trabajar en ella para llegar a esta autenticidad, la herida del rechazo, porque mucha gente al ser tú no le va a gustar, pero porque lo que decía anteriormente, el reflejo, y porque claro, como dice Noris, al final es un camino individual, en donde tú tienes que validarte a ti misma, darte ánimo tú misma, es creer en ti realmente, en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo, y eso va fortaleciendo tu confianza, por ende tu autoestima, pero va por ahí. Yo creo que ya como que ha quedado claro un poco eh, en lo que es la autenticidad, en cómo nos desconectamos de ella, cómo podemos reconectar con ella y nuestra mirada personal también,
de cómo hemos transitado también ese proceso, que seguimos transitando, eh, porque es un proceso profundo pero poderoso, que nos lleva a una gran transformación, a esa gran libertad de ser tú sin ese miedo a que te critiquen, a que te abandonen, a que te rechacen, a que te humillen. No, tener esa capacidad también de reírte contigo misma, de equivocarte y de que sea también un juego, volver a ser esas niñas que van permitiéndose ser, y también la adulta que ya somos, que sea nuestra madre y nuestro padre que nos tira para arriba, que cree en nosotras, que nos dice, vamos, tú puedes, eh, me encanta y bueno, eso. Así es que por mi parte agradecerles, porque estuvo bien bonito, bien lindo este capítulo. Eh, Me llena de esperanza, de inspiración. Espero que esta misma energía la podamos transmitir a quienes estén transitando, quienes no se estén sintiendo con la capacidad de transitar en su verdad, decirles que sí se puede, pero es un proceso, hay que hacerse responsable, hay que realmente comprometerse con esta autenticidad, con esta libertad. Se puede lograr. Eh, y bueno, espero que este capítulo sirva como una semillita para darte ese empujón y, y inspirarte a que vayas a por ello. Bueno, Bueno, desde mi... Ah, perdona, Romy, dale, dale. fuimos las dos juntas. Bueno, nada, agradecerles también a las dos y también me sumo a lo que decía Vero, ojalá que inspire a muchas personas, que nos dejen sus comentarios si esto les sirvió, porque eso también nos ayuda a seguir creando contenido y que sí, que el proceso es de a poco y una de las cosas más importantes, por lo menos que me sirvió a mí, fue cambiar ese diálogo conmigo mismo. Nori. Gracias. Bueno, chicas, ha sido un placer. Espero que nuestro mensaje pueda ayudar a alguien ahí que esté transitando lo mismo y sobre todo me gustaría dar el mensaje de que se puede, de que hay luz al final del camino y que si nosotras lo hemos hecho y lo estamos y seguimos haciéndolo porque todavía estamos en el proceso. Invitamos a la gente a que se arme de valor, porque se necesita mucho valor y mucha valentía, pero se puede vivir en autenticidad y creo que no hay mayor regalo en la vida que el permitirte ser tú mismo y el permitirte vivir en libertad. Así que muchas gracias, chicas. Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima y Déjennos solo me queda... ahí la manito para arriba. Y último que siento decir antes de cerrar es que recupera tu poder, recupera tu poder. No le des tanto poder a las personas, a el exterior y habítate. Realmente cuando comienzas a habitarte es cuando el poder se devuelve a ti y ahí es cuando comienzas a transitar en todo lo que te hablamos antes, pero no le des poder al otro. Si el otro me dice esto, voy a ser feliz. Si el otro me inspira, me tira para arriba, me lo voy a permitir. Tú confía en ti, tú habítate y las cosas van a cambiar sin duda. Así es que te deseo amor, felicidad, éxito. Les mando un abrazo a mis queridas amigas también. Muchas gracias porque compartimos este caminito juntitas. Y bueno, compartan este videíto, apóyennos, como decía Romy, para que sigamos compartiendo contenido, que lo vamos a seguir haciendo igual, pero al comentarnos por ahí podemos ir modificando nuestro contenido para las necesidades de ustedes también, para que en el fondo somos una comunidad, estamos con esto al servicio nuestro y vuestro. Así es que eso pues, un besito, que esté muy bien, bye bye. Gracias. Chao.